Martín Mena es viceministro de Justicia de la Nación, está en línea con nosotros. Mena, mucho gusto, buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bien. A ver, primera pregunta. Mauricio Macri está denunciando persecución judicial por el tema Correo y quería escuchar tu visión del tema. Sí, bueno, es llamativo, ¿no?, que acuse una persecución judicial o que alguien pretenda dañarlo cuando de lo que se trata, ni más ni menos, en función de esta última resolución de la que todos estamos hablando hace unos días, es simplemente que cumpla con la ley y que pague sus deudas. Me parece que es un último manotazo que pega en esta causa vinculada a la quiebra del Correo Argentino, al concurso preventivo del Correo Argentino, que lleva un trámite de 21 años, en los que Mauricio Macri y su familia hicieron todo lo posible por dilatar el proceso y porque no llegue nunca a la resolución a la que todos asistimos el pasado lunes. Me resulta vergonzoso, luego de todo lo que se conoce por parte de cómo ejerció el poder Mauricio Macri, la persecución judicial que él llevó adelante durante los años en que fue primer mandatario de nuestro país, que ahora, frente a una cuestión exclusivamente familiar, y en un concurso, un trámite judicial que manipularon durante tanto tiempo para evitar la resolución, acuse una persecución judicial, me parece un tanto ridículo. Ayer lo expresábamos, ¿no? Es como que yo acuso una persecución judicial porque me están intentando cobrar las expensas en mi departamento. Me parece que es una vergüenza lo que está haciendo el expresidente. La causa del Correo, insisto, Ernesto, lleva 21 años de trámite. Cuando, conforme los plazos que fija la justicia comercial y la ley de concursos y quiebras, un concurso preventivo con quiebra incluida no debería demorar más de 3 o 4 años, lo cual ya es mucho. A ver, déjame ponerme por un ratito, o por lo menos pedirte algunas precisiones, o ponerme de abogado del diablo. Sí. Mauricio Macri no está involucrado en esta causa, él se desvinculó de el Correo y de SOCMA hace muchísimos años, ¿o me equivoco? Sí, bueno, quedó en manos de su familia, efectivamente. Él, en términos personales, ya no formaría parte del directorio de las empresas, pero claramente actuó como lobista o defendiendo los intereses del grupo familiar. Digo, y eso no lo digo ni siquiera yo, está demostrado en el día de ayer, a raíz de las declaraciones de dirigentes de Juntos por el Cambio. Se mostraban entrevistas y declaraciones de Patricia Bullrich, Elisa Carrió, de hace 15, 18 años, en los cuales ellas indicaban y denunciaban a Mauricio Macri como el lobista que se acercaba al gobierno para defender los intereses y evitar la quiebra del Correo Argentino en manos de su familia. Hoy, efectivamente, en los papeles la empresa está a nombre de sus hermanos, no de él personalmente. No Correo, o sea, no la empresa que va a la quiebra, sino SOCMA está a nombre de sus hermanos, ¿o me equivoco? Claro, SOCMA, que es la dueña de la empresa Correo Argentino, es la accionista, la controlante de la empresa Correo Argentino. Pero quiero decir que la sentencia, la decisión de la jueza, si fuera convalidada en instancias superiores, salvo que se extienda a SOCMA, no afecta a ningún miembro de la familia Macri. En principio no, lo que pasa es que en el fallo del día lunes, la jueza lo que hizo fue asegurar los bienes de la empresa Correo Argentino para satisfacer las deudas de los acreedores que nunca se pagaron. Si eventualmente con los bienes no alcanza, bueno, tendrán que responder los accionistas y la controlante, que es el grupo SOCMA. Juan Martín, cuando uno conoce el debate de fondo del tema, los argumentos que dan los abogados de Correo Argentino o del grupo SOCMA es una historia distinta a la que vos contás. Realmente a mí me faltan elementos para saber si es verdadero o no, pero hay una discusión sobre números, porque ellos dicen ofrecimos pagar toda la deuda, ellos dicen ofrecimos pagar toda la deuda, ellos dicen hay un elemento que no se contempla, que es que cuando el gobierno de Néstor Kirchner estatiza el Correo, le deja todas las deudas, pero se queda con todos los activos, entonces hay 400 millones de dólares que el Correo pierde en ese paso de manos. Argumenta que durante toda la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, el Correo quiso acordar, como muchas otras empresas acordaron, y se le dijo que no, porque el Correo estaba vinculado justamente a la familia Macri. Ellos argumentan que la pertenencia a la familia Macri fue un perjuicio para ellos, no un beneficio, y entre los argumentos dan algunos argumentos comparativos
testigos. Así como hay tolerancia de este gobierno por Cristóbal López por una deuda impositiva, no hay ninguna tolerancia con Mauricio Macri. De hecho, la FIP pide la quiebra. Y hay un otro argumento más, que es que todos los acreedores privados acordaron con los Macri, con el holding, y el único que pide la quiebra es el Estado, y el Estado en tiempos kirchneristas. Entonces, todo esto muestra un relato distinto. ¿Qué ves vos de este relato? Sí, que es todo falso. Ese es el problema, y no lo digo yo, lo dice la justicia. Yo tampoco soy un especialista en la causa Correo, simplemente ante la inquietud del tema y la trascendencia pública leí el fallo, y todo lo que argumenta el expresidente es absolutamente falso. Primero, que la concesión había que rescindirla porque el grupo Macri no pagó nunca el canon al cual se había comprometido cuando accedió a la concesión. No solo lo decretó Néstor Kirchner, que fue el que tomó la decisión en beneficio, mejor dicho, ejerciendo la protección de los intereses del Estado Nacional, sino que ya venía dado de 2 resoluciones de la Auditoría General de la Nación del año 2001 y 2002, firmados por los auditores Barra y Leandro Despuy, que no pertenecen a nuestro espacio político. La Auditoría General de la Nación, en 2 durísimos informes, ya había indicado que había que quitarle la concesión porque esta empresa no había pagado nunca el canon locativo. En función de eso, Néstor Kirchner toma la decisión. No la toma por el concurso preventivo, que también es una causal para quitar una concesión, sino que la toma porque directamente no pagaron nunca el canon. Un canon semestral al cual estaba obligado Correo Argentino a pagarle al Estado. Habían accedido a la concesión y habían decidido no pagar el canon correspondiente al Estado. Eso en primer medida. Luego, respecto de la deuda, quedó bien claro en el fallo que es mentira que ofreció pagar el 100% de la deuda, sino que ofreció pagar el 20%. Esto quiere decir que de la deuda de 6.000 millones de pesos que tiene la deuda total del concurso preventivo, Macri ofreció pagar 1.000 millones. Eso es el 20%, no es el 100%. Bueno, yo te debo 100, te ofrezco pagar 20, tenés todo derecho a no aceptar mi oferta, porque es ruinosa para el Estado Nacional. Respecto de los acreedores, hay toda una discusión, y no solo una discusión sobre quiénes son los dueños de la deuda o de las acreencias del Correo Argentino, sino que en el fallo queda muy claro que además hay causas penales donde se está investigando. ¿Por qué? De los 370 acreedores que tiene la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, 350 están en manos de 14 personas. Y algunas de ellas han denunciado que nunca suscribieron los acuerdos con Correo Argentino que figuran en el expediente, y por eso hay causas penales. O sea, la conducta de la familia Macri en el concurso del Correo Argentino está siendo investigada en materia penal, porque aparentemente falsearon incluso, o sea, compraron su propia deuda a través de prestanombres, incluso falsearon los papeles en los cuales los acreedores decían aceptar la propuesta del Correo Argentino. Es todo un trámite que es absolutamente ilegal, o está sospechado de ilegal, y que está siendo investigado en la justicia penal. Por lo tanto, cuando uno desgrana los argumentos de Macri, no queda una sola verdad en todo esto. Es todo mentira lo que están alegando. Y eso es lo que se ve en las resoluciones judiciales. Déjame plantear un argumento político respecto de esto. Uno ve que por supuesto acá hay una decisión judicial, y contra lo que dice una parte del periodismo o lo que dice Macri, realmente no hay ningún elemento para que pueda servir para argumentar algún tipo de parcialidad por parte ni de la fiscal ni de la jueza. Uno ve desde la trayectoria política, otros fallos, etcétera, es gente de carrera del Poder Judicial que llegó antes de todos estos despelotes y que se ha mantenido realmente independiente políticamente. Eso no quiere decir que si no fuera así, sería que todo lo que dice está mal, ni bien, pero claro. En principio es así, con lo cual Ahora, el hecho de que vos o el mismo Zanini hagan declaraciones respecto del tema permite pensar que hay un interés del gobierno respecto de que Macri sea perjudicado. ¿Por qué? Porque si es una causa particular, no hay por qué prejuzgar nada. Él no está condenado. Entonces, ustedes prejuzgan que él está detrás, que él hizo lobby, que los argumentos de la jueza que no son terminantes son correctos, que investigaciones en la justicia penal son algo más que investigaciones. Investigaciones pueden derivar en algo, en nada o en todo. Entonces uno los ve a ustedes como muy activos respecto de esta causa en la argumentación, y eso a mí me parece que es un argumento para que Macri diga: fíjense cómo el gobierno quiere verme en problemas y no es solo la justicia, y en todo caso la justicia es funcional del gobierno. Sí,
Vamos por partes también así, Ernesto. Mira, la intervención de Zanini en el expediente del concurso y reciente quiebra del Correo Argentino fue dispuesta ni más ni menos que por Mauricio Macri. ¿Por qué? La quiebra del Correo tiene un dictamen del año 2010 en el que la jueza de comercial rechazó la propuesta de acuerdo de Correo Argentino en el concurso. Ese trámite fue elevado a la Cámara, ¿no? Que la Cámara lo resuelve recién en el 2019. 9 años estuvo un recurso de apelación en la Cámara Comercial resolviendo si se aceptaba o no el acuerdo que había rechazado la jueza de primera instancia. En el medio de todo eso ocurre el escándalo que todos conocimos cuando Macri fue presidente, que es que en el 2016 se presenta el Estado argentino, ya representado por Mauricio Macri, a aceptar la propuesta ruinosa que había hecho la empresa Correo Argentino, propiedad de Mauricio Macri. Frente a eso se desata lo que todos conocimos, volver a foja cero, etcétera, etcétera. Ahora se conocen las reuniones en la Casa de Gobierno en la que Macri disponía de las oficinas de la Casa Rosada para que se reúnan jueces, fiscales, los directivos del Correo Argentino, los jueces que intervenían en la causa y los miembros de la familia para decidir estas cuestiones. Es verdaderamente escandaloso, es parte de la manipulación que él y el bastardeo que ejerció Macri sobre la administración de justicia. Frente a eso, luego de la famosa conferencia de prensa donde él decretó volvamos a foja cero, como diciendo voy a borrar todos los delitos que acabo de cometer, él dispuso que la Procuración del Tesoro se presente en el expediente. Se presentó, bueno, el no entonces decidió que fuera procurador Zanini. de Mauricio Macri, se presenta Carlos Balbín, procurador de Mauricio Macri, y cuando él... Balbín ya termino, un segundito, Balbín hace un informe que claramente destacaba que la propuesta de Mauricio, de la empresa, Correo Argentino, era ruinosa para el Estado Nacional. Y Macri no tiene mejor idea que echar a Balbín. Luego vino Saravia Frías, evidentemente un procurador más afín o más obediente a Mauricio Macri. Y luego, cuando el cambio de gobierno, asumió Carlos Zanini, pero la representación no la dispusimos nosotros, la dispuso el propio Macri. Carlos Zanini no es un procurador del Tesoro neutral, no solamente no es neutral, sino que ayer ya prejuzga que va a apelar pidiendo que se extienda la quiebra a todo el grupo Macri, que haya una quiebra extendida. Pero no prejuzga, etcétera. Primero no es parcial y está bien que no sea parcial. Zanini no tiene que ser parcial. Bueno, Zanini es el abogado del Estado, es el que defiende los intereses del Estado Nacional. Y cuando adelanta que va a pedir la extensión al grupo SOCMA, es porque por la información que hay en la causa, Correo Argentino es una cáscara vacía, no tiene nada. Entonces alguien tiene que pagar esta deuda. A ver, y cuando no la puede pagar la propia empresa, la pagan sus accionantes. Estamos hablando sus con accionistas, perdón. Estamos hablando con Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia de la Nación. Yo lo que te quería decir es que, a ver, una mirada posible, y digamos, es una mirada bastante cercana a la que yo tengo, es que hay dos sectores de la política que utilizan la justicia para perseguirse mutuamente. A veces con argumentos serios y a veces con argumentos poco serios. Hay causas que son serias en estas persecuciones, que yo, por ejemplo, cuando Cristina estaba en el poder, a De Narváez se le arma una causa en pleno proceso electoral acusándolo de vínculos con el narcotráfico, con un juez que después fue destituido por juicio político. Y podía dar una larga historia de cómo se han perseguido mutuamente, incluso la causa de las escuchas, por la que hubo gente detenida sin condena previa, durante 1 año y pico, por ejemplo, el ex secretario de Seguridad de Macri. Después hubo lo mismo, lo sufrió Cristina, y ahora por parte del gobierno de Macri, la justicia en ese momento. Y entonces yo miro con preocupación, no la causa en sí, sino el activismo del gobierno en la causa. El activismo del gobierno en la causa en sí está diciendo hay una empresa que quebró, y veremos cómo sigue esta historia sobre el resto de las empresas, etcétera. El gobierno le pone nombre y apellido Mauricio Macri, que no está en la causa, prejuzga respecto de... No, pero es el dueño, Ernesto. Digo, no está en la causa, pues es una causa comercial, pero es el dueño de la empresa. Y fue el presidente que quiso estafar al Estado Nacional. ¿Vos tenés pruebas de que Macri es el dueño de SOCMA después de tantos años de haberse desvinculado formalmente de SOCMA? Bueno, es la empresa familiar, son los hermanos hoy los dueños. Claramente entiendo que todo lo que hizo, las barrabasadas que cometió, los delitos que intentó cometer en el medio, habrán sido en beneficio de su familia. No creo que lo haya hecho por hobby. A ver, me parece que no es casualidad que todas las irregularidades que cometió Mauricio Macri como presidente en el marco de esta causa y que justo los beneficiados son su familia,
entiendo que eso fue voluntario, que no lo hizo porque era una empresa cualquiera del Estado. Y además, respecto de lo que me comentabas recién sobre el paralelismo que intenta trazar Macri en esa carta el domingo respecto de la situación de Oil Combustibles, que es completamente distinta, sin conocer mucho detalle respecto de esa causa. El plan de pagos al que adhirió Oil Combustible, en ese año adhirieron 1.650 empresas de nuestro país. Y no por esa, ahora, Macri decidió no por esa magnitud, no por 8.000 millones de pesos. Pero solo decidió querellar a una de las 1.600 empresas que adhirieron a ese plan. Me parece que son distintas. Respecto de la persecución o las alegaciones de persecución, que él quiera empatar eso con las denuncias que nosotros efectuamos, primero, del gobierno de Mauricio Macri, yo no conozco ningún funcionario que haya sido detenido preventivamente, como hicieron sí efectivamente con las causas que llevaron adelante contra ex funcionarios de nuestro anterior gobierno. No conozco ninguna detención en los marcos de ilegalidad con las que se llevaron adelante en los últimos 4 años que él gobernó. No, eso pasó en el gobierno de Cristina. Que existió una persecución, que existió un plan de afectación a la independencia judicial, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Ante una denuncia de todos los organismos de derechos humanos de nuestro país, en el 2019, el relator especial para la independencia judicial, es un hombre peruano, bueno, pero se refería García Sayán, emitió un durísimo informe sobre la situación de manipulación judicial durante los 4 años que gobernó Mauricio Macri. Me parece que son cosas muy distintas. Me parece que se refería particularmente a los casos de detenciones sin condena, no a todas las causas. No. Se refirió, y hay pasajes de ese informe que son verdaderamente llamativos, que deberían tener una mayor difusión, entiendo yo, donde habla cómo el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de la Magistratura, manipuló el Poder Judicial para perseguir magistrados que no eran afines, para trasladar jueces afines sin cumplir los requisitos, para seleccionar ilegal y arbitrariamente y designar magistrados en lugares especialmente trascendentes para el gobierno. O sea, ese informe denuncia las barbaridades que cometió Mauricio Macri, y eso se está investigando en Naciones Unidas. Digo, no es una opinión de Juan Martín Mena, hoy secretario de Justicia. Juan Martín... Y luego, que me quedó sin contestarte, perdón, el porqué de algunas declaraciones mías. En principio, digo, porque, ante el llamado de periodistas, trato en la medida que mi trabajo me lo permite, poder dar las entrevistas que puedo. Y en este caso te digo por qué me parece a mí trascendente en el rol de secretario de Justicia, porque esta es la justicia que tengo que cambiar. No puede llevar 21 años un concurso preventivo, Ernesto. Cuando nosotros anunciamos, y lo hizo el presidente de la Nación desde la misma campaña electoral antes de asumir, que queremos una reforma judicial, hablamos de esto, no hablamos solo de la justicia penal, porque la justicia penal es la que se lleva la tapa de los diarios, las horas de televisión, pero la que verdaderamente afecta la vida cotidiana de la gente es la justicia civil, la justicia comercial, que es donde pasa ni más ni menos que la economía de un país. Juan Martín, y no puede estar 21 años un concurso preventivo para cobrarle la deuda a una empresa, sobre todo cuando el principal acreedor y el principal afectado es el Estado Nacional. Déjame preguntarte una cosa. Sí. Hay algunos exfuncionarios del gobierno de Cristina de altísimo nivel que están condenados ya por todas las instancias de la justicia. Es decir, todos los que lo vieron, fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de Cámara Federal, tribunal oral, fiscal de tribunal oral, fiscal de casación, sala de casación, y finalmente la Corte, en el caso que llegó, dictaminaron que corresponden condenas efectivas a Amado Vudú, a Julio Devido, entre otros, ex secretarios de transporte muy destacados como Ricardo Jaime y como Juan Pablo Schiavi. ¿Vos crees que eso fue parte de persecución, que son presos políticos? ¿O en ese caso, así como ahora, ratificás que la justicia tiene derecho a tomar esas decisiones? Bueno, hay casos en que están denunciadas irregularidades gravísimas. No te puedo explicitar la totalidad, pero hay casos en que hay denunciadas irregularidades gravísimas y en las cuales se vieron las prácticas, se sucedieron las prácticas que están siendo denunciadas e investigadas. Por lo tanto, no se trata solo de respetar esto lo resolvió la justicia, no, hay que ver cómo. Bueno, es lo mismo que dice Macri. Es lo mismo que dice Macri. Bueno, tendrá que demostrarlo.
Yo no lo veo con el conocimiento que tengo de la quiebra del Correo. Digo, primero que no es una causa penal, es una causa comercial, que tramite hace 21 años. Ahora, no digo, es que unos son de tu palo y el otro son del palo. Del 2000 hasta ahora, Ernesto, que puedas alegar una persecución política porque justo la justicia comercial resuelve ahora, me parece que es poco serio. Que se alegue una persecución política cuando pasaron 6 gobiernos desde que empezó el concurso. Juan Martín, mis compañeros se vuelve, Gustavo y Jairo quieren preguntar, déjame hacerte una última pregunta. Sí, por favor. Me preocupa cuando yo te estoy destacando el activismo del gobierno en esta causa, no solamente eso, por ejemplo, me preocupa que el presidente de la Comisión de Justicia de Cámara de Diputados, que es un hombre muy cercano a vos, Rodolfo Tailade, volantee denuncias de supuesta corrupción o enriquecimiento ilícito de dirigentes de la oposición, por ejemplo de Fernando Iglesias, creo que había también del procurador, simplemente comparando declaraciones juradas. Yo digo, fíjate cómo se incrementó, te voy a denunciar, se volantea por Twitter eso, cuando yo escucho las respuestas de las personas involucradas, con las cuales no tengo nada que ver, pero las respuestas me parecen en principio bastante sólidas, pero en el medio se volantea eso. Eso me suena muy a carpetazo. Es decir, como vos sos opositor, te tiro con esto, prejuzgo y agredo. Entonces veo el activismo de ustedes con respecto a la causa Macri, y no digo que Macri tenga razón, para nada, pero veo un activismo que me preocupa, me hace acordar a otras épocas. No, mira, te quiero tratar de contestártelo brevemente. En principio, cuando uno toma declaraciones juradas, que es una obligación legal de todos los que ejercemos cargos públicos, y en base a eso formula una denuncia, me parece bastante alejado a un carpetazo que habla de información obtenida de modo ilegal, de hechos que no son verdaderos. Eventualmente en cada una de esas denuncias tendrá que probarse, investigarse judicialmente si la denuncia es cierta o no es cierta y si se ha cometido o no se ha cometido un delito. Me parece que presentar una denuncia es ni más ni menos que el camino formal de todo eso, distinto a un carpetazo, y hacerlo público me parece que no llega a revestir esa gravedad. Luego, insisto, no hay ningún activismo de parte nuestra, al menos de mi lado. Yo leí, cuando accedí por los medios periodísticos al fallo, accedí al conocimiento de la causa Correo. Yo no tengo absolutamente, no ocupó ni un segundo de mi trabajo la causa del Correo, más que lo que destiné a leer el día lunes. Luego, respondo a los llamados de los periodistas, porque me parece que es mi deber como funcionario público cada vez que puedo. Y opino, insisto, en la parte que me compete como secretario de Justicia. Lo que te puedo decir de este caso es que lo que más me preocupa es que el proceso haya tardado 21 años. Luego sí, si querés, y esto es una opinión estrictamente política, si querés con alguna vinculación judicial, lo que llevó adelante Mauricio Macri durante sus 4 años de gobierno, y eso no me voy a cansar de denunciarlo, por varios motivos. El primero, pues yo particularmente estoy involucrado, yo estoy procesado hace 6 años por una causa falsa inventada por Mauricio Macri. ¿Qué es cuál? Memorándum de entendimiento con Irán. Yo estoy procesado y embargado desde el año 2017 en esa causa. Todavía no sé por qué. Nadie me dijo qué hice. Y hoy se está conociendo con pruebas certeras cómo fue el armado de una causa que había sido cerrada por 9 magistrados en nuestro país. Entonces yo no me voy a cansar de denunciarlo, tanto en mi rol de secretario de Justicia como en mi rol personal, Juan Martín Mena, que fui víctima, si se quiere, de todo esto. No logro entender hasta ahora por qué estoy procesado, por haber ido a explicar al Congreso. Me parece que no hay actitud más democrática de un funcionario público que explicar a un Congreso un acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es que nosotros queremos cambiar la justicia de verdad, Ernesto, y creo que en eso vamos a coincidir en el objetivo. No podemos tener este nivel de manipulación judicial, y yo no veo que nada de esto suceda en la causa de la que estamos hablando en los últimos días. O sea, si hay algo que no hubo, al menos de esta parte, la habrá habido del Grupo Macri para estirar un concurso 21 años. Jairo Estrella te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Sí, por favor. Recién me enganchaba escuchando la respuesta anterior sobre las distintas causas sobre funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo que han tenido validación en varias instancias. Mi pregunta es, como hombre de la justicia, habituado a leer expedientes, habituado a recorrer causas judiciales, ninguna de las sentencias donde aparecen figuras, funcionarios o exfuncionarios o empresarios que han tenido sentencias en varias instancias, ninguna de esas causas la has podido ver como para saber, acá la verdad que cometimos un error, tiene razón la justicia? No hay ninguna, no sé, se me ocurre desde Lázaro Báez, Chicone, la tragedia de 11, las que tienen varias instancias de revisión, no la que es un fallo a la Bartola. Bueno, mira, habría que
para hacer una respuesta completa y acabada tendríamos que destinar un rato largo para no quedarnos en clichés, digo, de parte mía, y que se pueda entender por qué pienso lo que pienso, cosa que no creo que tengamos ese tiempo y ese nivel de detalle. Lo que digo es, no te puedo dar la certeza de que todas las causas sean así, pero las más rimbombantes, las más conocidas, en las que yo conozco hubo serias irregularidades, incluso delitos que se cometieron. Entonces, ¿a qué voy yo? Tanto ustedes, piensen lo que piensen, como yo, cada uno de nosotros, estemos posicionados donde estemos posicionados, tenemos derecho a saber la verdad. Y cuando el poder político interfiere en la justicia, afectando el curso de una investigación, nos está embromando a todos. Sí, a los que queremos una cosa o a los que queremos otra, porque lo único que logran es, con tal de acelerar el fin al cual quieren llegar, lo único que hacen es afectar la verdad de todo eso. Incluso si había un hecho de corrupción que merecía ser investigado y condenado, yo no voy a aceptar nunca que se haga violando las reglas de nuestro país, porque eso no se lo hago ni al propio ni al ajeno. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que cada vez que procesan o condenan a un kirchnerista, y viceversa, para ustedes sí, empiezan a aparecer irregularidades, y cada vez que la justicia avanza sobre un macrista, tanto en la época de Cristina como ahora, a ustedes a priori les parece bien, entonces lo que uno ve no es la lucha por una justicia limpia, sino la utilización del argumento de garantismo según a quién le corresponde. Si está No, pero es que yo no me quejo, Ernesto, que quede claro, yo no me quejo de que hayan investigado conductas de exfuncionarios, incluso la mía propia, digo, no tengo ningún problema. Pero te voy a poner un ejemplo, no me gusta ser autorreferencial. Cuando yo fui indagatoria por el memorándum de entendimiento con Irán, me acusaron de traidor a la patria y medio código penal. Cuando me preguntaron si quería declarar, dije que por supuesto que iba a declarar. No me hicieron ninguna pregunta. El juzgado no tenía pregunta para formularme. ¿A vos te parece que es serio? No, eso es una causa muy cuestionable, pero yo esperaría que vos digas, por ejemplo, eso está mal. Me están acusando de traidor a la patria. Pero la tragedia, pero la causa por la tragedia de 11... Por ejemplo, vos podés decir, eso está mal, pero la causa por la tragedia de 11, que además se llevó a cabo prácticamente íntegramente durante el gobierno de Cristina, no durante el gobierno de Macri. La condena fue en el Tribunal Oral 10 días después de que asumió Macri, o sea, todos los procesamientos, no se detuvo a nadie, se detuvieron a empresarios tanto como políticos. Fue la primera tragedia que fue, finalmente llegó a condena, a diferencia de lo que pasó con la APA, con la AMIA, etcétera. Me parece que fue un buen juicio. Entonces, si uno escuchara eso, decir, bueno, Vudú no me parece porque lo detuvieron sin condena, pero la tragedia de 11 sí, pero el memorándum no me parece, pero no te escucho decir una que te pareció bien, que era cómo la justicia actuó condenando. Entonces a mí me parece que ahí hay un doble estándar donde unos son condenados a priori y al revés, los otros hacen lo mismo. Y los otros, yo veo la prensa que defiende a Macri hoy. Y que creo antes... que no son, para mí no es comparable, insisto, y vuelvo sobre lo mismo. Esto no lo denuncio ni yo, ni el espacio político al que pertenezco, lo está investigando Naciones Unidas. O sea, lo que llevaron adelante, la manipulación del Poder Judicial que llevó Mauricio Macri adelante no tuvo registro en nuestra historia, Ernesto. Y espero que esto se resuelva, y espero que esto se resuelva para que quede claro para todos. Está investigando Naciones Unidas, hay causas acá en el país. Espero que esto algún día se pueda poner blanco sobre negro para que quede claro, porque no es equiparable a todo. Tomo lo que vos decís y podríamos sentarnos un día a repasar alguna causa en particular. Yo no voy a tener ningún problema en que analicemos una causa particular y lleguemos a un entendimiento, una conclusión. Lo que te digo en términos generales de las que conozco, por ejemplo, causa Chicone. Es una vergüenza la investigación de Chicone. Está denunciado que a un testigo se le pagó para que inculpe a Amado Vudú, el entonces vicepresidente de la Nación, y nadie dice nada sobre eso. Entonces ahí, por más que vos me traigas 14 condenas, hasta que no me expliquen qué pasó con el testigo que fue pago, no te la voy a dar por válida. Juan Martín... ¿Y sabés cuál es el problema? Que si había una irregularidad que investigar y condenar, la culpa no es del que defiende a Vudú que no se llegue a una solución. La culpa es del que hizo todo mal para llegar a esa condena. Te quería preguntar... cuando nosotros reformemos una justicia que tenga la solidez necesaria para evitar esas interferencias, vamos a poder creer en los fallos. Vos tenés razón en algo, que esta discusión se puede hacer eterna, porque uno no puede no recordar en esta discusión que cuando hubo un primer allanamiento a Vudú dispuesto por el juez que el mismo gobierno está proponiendo para el procurador general, Daniel Rafecas, le quitaron la causa y se cargaron al procurador general. Vos recordás que Macri se cargó al procurador del Tesoro
y vos cuando me decís eso, digo, es cierto, se cargó por el Procurador Tesoro que dijo el acuerdo del gobierno con el Grupo Macri es espurio o es dañino para el Estado. Ustedes antes se cargaron al Procurador General de la Nación, que era de ustedes, porque un juez allanó a Vudú. O sea, las irregularidades hay en contra, y además después de un discurso tremendo de Vudú en contra de la independencia del Poder Judicial. O sea... Sí, fue un discurso que generó una renuncia, nadie se cargó nada. Bueno, digo, al Procurador General no te lo podías cargar. Es una el respuesta, Procurador General renunció ante una situación, bien, sí. Es una pero respuesta, lo que digo es, vicepresidente de la Nación de tu gobierno. Vos destacás el comienzo de la causa, Ernesto, y está bien, y yo coincido. Y el comienzo de la investigación no tengo nada que objetar. El problema es que después llegó Mauricio Macri. Y esa misma investigación que inició el doctor Rafeca fue manipulada al extremo. Compraron un testigo del cual no hay una sola prueba. Sí está probado el pago al testigo. Le ofrecieron un traslado ilegal al juez que resolvió. Al otro día que resolvió, que dictó sentencia en el caso Chicone, que es el doctor Bertuzzi, lo ascendieron ilegalmente a camarista, que es uno de los hechos que está siendo investigado en Naciones Unidas. Y así se logró la condena. Entonces, una investigación que, como vos bien decís, pudo haber arrancado bien con Daniel Rafecas a cargo de la instrucción, llegó el macrismo, la pervirtió con un interés político y generó una condena que está altamente sospechada. Juan Martín, Gustavo Grave te quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Muy amena, buen día. Buen día, Gustavo. No, solamente quería preguntarle por el tema de de la gente que camina los pasillos, porque usted siempre habló de persecución judicial de macrismo, es un tema que ya tocó bastante en esta nota, pero así como existe un Popín Rodríguez Simón, también existe un Javier Fernández. ¿Puedo saber qué tipo de relación tiene usted con Javier Fernández? No, ninguna. Pero Javier Fernández es auditor general de la Nación, es funcionario público. Sí. Digo, no tiene absolutamente nada que ver con esto. La famosa denuncia de operadores, a mí personalmente me han acusado decenas de veces. El operador kirchnerista. Yo soy funcionario. Fui 11 años funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno anterior y ahora lo vuelvo a hacer. Digo, yo cumplo mi función, yo no opero está nada. bien, Mena, usted me dice ahora es auditor de la Nación, Javier Fernández, es obvio, es obvio que tiene un cargo, pero en su momento, digo, había propios jueces, no sé, hasta el vituperiado juez Ollarvide diciendo de que lo habían llevado a una reunión para hacer un determinado fallo, supuestamente, en favor del expresidente ya extinto Néstor Kirchner, en donde estaba Javier Fernández y estaba escuché esas declaraciones. ¿Sabes cuál es la diferencia, Gustavo? Y tiene que ver un poco, me parece, con lo que plantea Ernesto. En un caso hay meras declamaciones y en el otro hay pruebas. Digo, cuando en las causas sobre el espionaje ilegal que llevó adelante Mauricio Macri, digo, que además es una conducta de toda su vida, lo hizo en el 2010, digo, incluso hasta conductas repetitivas que son alarmantes. En el 2010, por causa por la cual llegó procesado a presidente por espionaje ilegal, espiaba a familiares del atentado de la AMIA, a empresarios y al yerno. Bueno, ahí tiene, Mena. ¿Usted recuerda cómo terminó esa causa? Apenas, perdóneme, Mena, que me interrumpo. ¿Usted recuerda cómo terminó esa causa? Perdona, le decía, Gustavo Gravia sigo siendo. Sí. ¿Usted recuerda cómo terminó esa causa? Apenas asumió el poder, lo desprocesaron. Entonces, lo que nosotros estamos planteando con Ernesto y con Jairo, me parece que es algo más profundo, que ojalá, usted dice, nosotros queremos reformar la justicia de verdad, ojalá sea así, pero lo que nosotros estamos planteando da la sensación que quien está en el poder usa la justicia per se. Para mis amigos todos, para mis enemigos ni justicia. Y de esa sensación con quien esté, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en que el gobierno que lo presionó usted lo usó mucho más. Absolutamente de acuerdo, y ese es el motivo por el cual Alberto Fernández anunció durante la campaña, y ya lo viene haciendo como presidente. Obviamente que pandemia mediante llevamos algún atraso en el plan que habíamos trazado en el 2019 cuando hicimos la campaña electoral, pero por eso queremos reformar la justicia. Yo no quiero una justicia que resuelva para Juan Martín Mena cuando es secretario de Justicia. Yo quiero la que durante los 4 años de Macri hubiese actuado bien y no me hubiesen perseguido como me persiguieron. Y en eso creo que vamos a coincidir todos. Una justicia adicta al poder es lo peor que podemos tener. Déjame hacerte 2 preguntas y si podés responder por sí o por no con una breve fundamentación, pero no más que breve, porque yo estoy repasado de tiempo, hace 40 minutos estoy hablando, cosa que te agradezco por otra parte, ¿no? No, por favor. Porque permite una entrevista a fondo. La primera, en este momento hay una campe por la libertad de Milagro Sala.
¿Estás de acuerdo con el acampe? ¿Estás de acuerdo, como dijo Milagro Sala, que Alberto Fernández se pasa de buenudo? ¿Crees que el gobierno nacional tiene que operar para liberarla? ¿Qué es lo que pensás del caso? No, estoy 100% de acuerdo con los argumentos y la protesta de Milagro Sala y de su grupo, porque, insisto, si hay un fiel exponente de víctima de la persecución de Mauricio Macri y su espacio político, Milagro Sala. Perfecto. Dicho eso, no estoy de acuerdo con el acampe por una cuestión, ya te digo, en principio casi te diría metodológica, que es que estamos atravesando una pandemia con un esfuerzo descomunal para cuidar la vida de los argentinos, y no creo que el acampe sea la forma, pero es entendible que quieran expresarlo de alguna manera, y por supuesto que no comparto la expresión respecto del presidente de la Nación, de quien sé su compromiso, no solo con reformar esta justicia que llevó a Milagro Sala a la cárcel ilegalmente. Si hay un exponente de víctima de la persecución judicial es Milagro Sala, y en eso nos van a encontrar siempre defendiendo su causa. Ahora bien, también, insisto, si no sería contradictorio con todo lo que pienso y lo que hago, nosotros como Estado Nacional estamos bastante limitados respecto a la actuación de la justicia. Yo no voy a manipular ni perseguir jueces como lo hizo Macri en el sentido que a mí me convenga. Yo espero que la justicia realmente asuma lo que tiene que asumir, y me refiero a la Justicia Federal de Jujuy, a la Justicia Provincial de Jujuy, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y resuelvan definitivamente la situación de Milagro Sala, que es escandalosa como está detenido ilegalmente. La última pregunta. Sí. ¿Crees que si la justicia actúa como debe, Macri termina preso? No lo sé, sería irresponsable que te lo conteste en ese sentido, sobre todo ocupando el cargo que ocupo. Yo, por la información que se conoce, creo firmemente que cometió gravísimos delitos, y que no registro presidente de la Nación que los haya cometido a lo largo de la historia argentina. Ahora, ¿cómo va a ser el devenir de las causas? No lo sé. ¿Prueba? Hay abundante. ¿Ni Videla? Prueba y abundante. ¿Ni Videla? No, te estoy hablando de periodos democráticos, no lo voy a comparar con la dictadura, pero no, la prueba que hay es abrumadora respecto de la cantidad de delitos que cometió. O sea, tiene que ir preso. Y no te la quiero extender, pero digo... pero quiero decir, o sea, si cometió delitos... del 2010, llegó al poder y hizo lo mismo. No, pero y lo único que hizo fue cambiar de yerno. En vez de investigar al esposo de una hermana, se puso a espiar al esposo de la otra hermana. Juan Martín, lo que te quiero decir es que la conclusión de lo que decís es que sí, que tiene que ir preso, porque si un tipo cometió los mayores delitos de la historia de las presidencias democráticas, la conclusión natural es tiene que ir preso. Claro, pero no lo tiene que decir Juan Martín Mena, secretario de Justicia. Se tendrá que investigar adecuadamente, sin violar ni un derecho ni garantía, ni de Mauricio Macri ni de nadie, y eventualmente ahí se verá cuál es la resolución judicial. De nuestra parte, tanto Mauricio Macri como sus exfuncionarios, que algunos están siendo investigados, bastante pocos en relación a la cantidad de delitos que cometieron, que se queden tranquilos que acá no va a haber ni doctrina Irurzun, ni pasilleo para apretar jueces, no vamos a trasladar jueces para poner jueces afines, no vamos a perseguir a los jueces que tomen decisiones contrarias a cualquier interés. La justicia nosotros no la vamos a manipular como la manipularon ellos, así que tienen perfectas garantías. Y ya que estamos, si es posible, terminamos con una invitación a Pepín Rodríguez Simón que venga y dé explicaciones en la justicia. Porque no puede ser, Ernesto, que ante el primer llamado, una indagatoria por Zoom, te profugues al Uruguay. Juan Martín, la actitud de desprecio a la justicia de parte de Mauricio Macri y sus colaboradores es casi, niegan lo que proclaman permanentemente, y cuando tienen que dar explicaciones no las dan. Me parece que es una actitud, casi te diría, anti-Estado, anti-Argentina, que los caracteriza como espacio político. Juan Martín, te agradezco la diferencia de habernos atendido. No, por favor, Ernesto, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, en una larga entrevista donde recorrió todos los temas. Macri es el dueño, es un título muy fuerte respecto de Correo. No dijo Macri debe ir preso, pero dijo Macri es el presidente que cometió más delitos en toda la historia de los presidentes democráticos. Dijo que es escandalosa la situación de Milagro Sala. Me estoy olvidando de algunos títulos porque era título tras título respecto de cosas que decían que tienen un nivel de actualidad muy fuerte.